el número. Bien, tenemos con nosotros a don José Luis Gómez Ordóñez, que es catedrático de la luego les presentaré con más datos, y a doña Aurora Martínez Ezquerro, que es la directora académica del Instituto de Estudios Riojanos, que va a presentar el acto. Y usted lo conoce. Buenas tardes por segunda vez. Es una satisfacción encontrarme de nuevo tras un año que ha pasado desde la edición anterior, concretamente la cuarta, matizando. Nos hallamos en la quinta edición de estos ciclos de conferencias, también denominados de manera tan clara, que responden perfectamente al contenido. Como ustedes saben, Riojanos Hechos Ilustres a través de la historia y el arte. Recuerdo, puesto que en el año 2014 fue cuando comenzó esta idea, cuando don Marcos Malumbres, que aquí nos acompaña, que nos ha presentado, lo cual agradezco, vino a hablar conmigo al Instituto de Estudios Riojanos y me propuso esta iniciativa. Pues alabo la iniciativa porque realmente no se quedó en una idea, sino que es un hecho, pero no es un único hecho, sino que podríamos decir, casi metafóricamente, es el quinto hecho, es la quinta edición. Con lo cual, bueno, pues agradezco la iniciativa y quizá también valorando el trabajo del Instituto de Estudios Riojanos, que como ustedes bien saben, consiste en apoyar justamente este tipo de intereses por el patrimonio nuestro. Y haciendo un rápido y somero repaso por estos 5 años, me llama especialmente la atención, y por supuesto es una apreciación positiva, que en las mismas han concurrido diferentes aspectos, diferentes ámbitos de conocimiento. Podríamos catalogarlas como de naturaleza más bien pluridisciplinar. Haciendo la revisión de las mismas, en el año 2014, bueno, pues aparte de hablar del Marqués de la Ensenada, que es mucho que decir, se trató el ámbito musical. En el 2015 la política, concretamente a partir de Espartero. 2016 hablamos de la ingeniería naval, Cosme García. 2017 a partir de la ilustración, también de cuestiones relacionadas con América, Filipinas, concretamente a partir de don Pedro Antonio Salazar y Salazar, y desde aquí que nos encontramos en el año 2018, en el que nos circunscribimos a el lugar en el que estamos, Logroño concretamente hoy, y mañana Nájera. Con lo cual, pues como decía en un principio, este marchamo que reúne el ciclo de conferencias, pues la historia y el arte se encuentran muy bien reflejadas y, por otro lado, considero que es realmente interesante, y además el ponente que nos va a deleitar hoy así nos lo va a corroborar, es fundamental porque en estas jornadas se abordan temas desde el punto de vista con rigor científico, pero a la vez desde una perspectiva divulgativa. Parece una frase fácil, pero a veces es muy difícil que profesores o especialistas, investigadores, en este caso universitarios, pues tengan la capacidad de que todos los demás, yo soy filóloga, no soy historiadora, podamos entenderlo. Con lo cual, bueno, pues muchísimas gracias y ya doy la palabra a quien estamos con nosotros. Buenas tardes otra vez. Voy a intentar hacer una breve síntesis, pero muy breve, y repetir breve, sintético, porque la historia de don José Luis Ordóñez sería para una conferencia, o sea, eso es raro. Yo lo conozco hace ya bastante tiempo, por infinidad de cosas, y puedo decir de él que es una persona muy preparada. En principio diré que es catedrático de Historia Moderna de la Universidad de La Rioja desde 1995, estudió en la Universidad de Zaragoza, en la que se doctoró en 1982, fue becario de investigación y profesor
colaborador en la Universidad de Zaragoza, profesor titular del Colegio Universitario de La Rioja, profesor invitado en la Universidad de Montpellier y profesor visitante en la Universidad de Dublín, Polonia. He dicho I, pero ese I no es finito, sino que todavía continúa, etcétera, etcétera, etcétera. Recientemente ha sido nombrado académico correspondiente de la Real Académica de la Historia, es autor de infinidad de libros, ha colaborado con estas jornadas ya, parece que ya son 3 años, está metido en 50.000 batallas, es asesor, ha dirigido numerosas tesis doctorales, tiene escritos infinidad de artículos, no digamos ya libros, en fin, y sin decir, sin nada más, pues sería muy pronto, entonces les dejo bueno. Gracias, Marcos. Pues es un placer estar aquí de nuevo con ustedes y ser presentado por Marcos, que dentro de muy poco va a recibir un galardón que sé que le ha ensanchado mucho el corazón y que se merece, obviamente, y por el que le doy la enhorabuena más sincera. También agradezco al Instituto de Estudios Riojanos y al Ateneo este espacio de apertura a la sociedad riojana durante tantos años, casi centenario. Y bueno, pues fruto de nuestras charlas es la conferencia que me hará, o la charla sobre la guerra de la independencia, porque cuando se celebró el bicentenario, se conmemoró el bicentenario de la guerra a partir del 2008, no sé, daba la impresión de que había muchos sitios donde hacían muchas cosas. Me se hablaba mucho pues, del 2 de mayo, o de la liberación de Soria, o de la guerra de Irene, y Logroño, en La Rioja, quedaba como algo menor, algo un poco secundario, algo donde hubieran pasado menos cosas, ¿no? Lo cierto es que cuando hay una guerra, cuantas menos cosas históricas pasen, mejor. Y en la de Logroño me parecía que habían pasado pocas cosas. Pues no es verdad, pasaron muchas. Lo que ocurre es que aquí había muchos franceses. Y claro, cuando hay muchos enemigos, pues también, en este caso los patriotas, los nuestros, pues también tienen menos oportunidades, ¿no?, de aparecer en las páginas brillantes, en las páginas heroicas. Y por eso hemos tendido a decir siempre que Logroño, durante la Guerra de Independencia, fue básicamente afrancesado. Es verdad, incluso los patriotas que pasaban por aquí sabían que tenían que andar con mucho cuidado porque podían ser delatados. Había muchos espías de los franceses que enseguida podían hacer venir las guarniciones que tenían cercanas y por tanto aquí no se encontraban seguros. Pero bueno, lo cierto es que claro, al principio la sublevación de Logroño fue tan heroica y tan fuerte que muchos de los patriotas se habían marchado y por tanto el Logroño fue quedando la gente, pues en algunos casos que no podía tampoco irse, no podía tomar partido, o algunos que obviamente eran afrancesados de corazón, que simplemente defendían sus intereses, sus propiedades, sus rentas, o sus privilegios, o su situación. Es que bueno, no es Logroño una de las ciudades que resuenan en la historiografía, los hechos ilustres de la guerra, como otras, pero sí que tendrá algunos momentos de interés y sobre todo de interés para el historiador, para el que juzga los hechos, sin tomar unas posturas, sin pretender que lo hacen algunas veces las autoridades en las conmemoraciones, exaltar el crimen de los pueblos. Pues para un historiador es interesante porque la película que les voy a contar, los hechos y también la estructura, la situación, cómo fueron desenvolviéndose las cosas, pues vienen a ser un buen laboratorio para comprender lo que pasó en España en ese tiempo. Por favor, sí. un poquito más alto. Un poco más alto, exactamente, un poco la garganta primaveral de las alergias y de hablar mucho. Así que vamos a intentar aclararlo. Bueno, cualquier historiador, cuando va a llegar la guerra
de la independencia lo que hace es hablar de lo anterior, para comprender qué va a pasar luego. Porque más o menos hay una intuición entre los españoles, ¿no? de que aquello fue una traición y que Napoleón entró aquí engañando a las autoridades y que, bueno, pues como era el más listo, pues al final ganó la partida. Bueno, pues sí y no, pero en fin, cualquiera que en el tiempo se tropezó con Napoleón, no quedó indemne. Digo cualquiera, emperadores, reyes, gobiernos. ¿Ahora mejor? ¿Ahora mejor? Sí. Pues sí, hay que poner eso. Pues cualquiera que se tropezó con Napoleón, obviamente, Napoleón lo rompió todo. Napoleón rompió los estados europeos, consolidados desde hacía siglos, e hizo lo que quiso, puso reyes, quitó otros y alumbró un mundo nuevo. Es decir, todo fue ya diferente, ya, aunque se intentó volver atrás, ya no se pudo. Fue imposible. Por eso llamamos a estos tiempos revolucionarios. La revolución es el momento en que no hay vuelta atrás. Y después de lo que pasó en España con Napoleón, es obvio que a pesar de que viniera Fernando VII, un rey absolutista, que quiso volver antes de 1808, que todo vuelva al estado que tuvo entonces, esos mal llamados años, como dijo él, pues no podía. La propia ciudad de Buenos Aires era una ciudad que tuvo muchos afrancesados, pero luego tuvo muchos liberales. Incluso llega a ser un momento bastión del liberalismo, con figuras de la importancia para la revolución liberal como Espartero, que saben ustedes que se casa con la hija del más rico, la nieta del más rico, y más beneficiado en la guerra de independencia, que fue Domingo de Santa Cruz. Y bueno, pues no hay vuelta atrás. Lo que en 1808 se pone en marcha es un proceso que algunos llamamos la revolución burguesa, otros liberal, pero que cambia de raíz todo lo que venía ocurriendo en política, en economía, en la sociedad de los privilegiados. Venía ocurriendo desde muchos siglos atrás. Eso es lo que hemos llamado el antiguo régimen. El antiguo régimen es un sistema que sobre todo quiere perdurar. En el antiguo régimen las cosas, a diferencia de hoy, lo que se quiere es que no cambien. Cuando va a jurarse a un rey en lo bueno, se buscan papeles de atrás para ver lo que se hizo con el anterior y no innovar nada. La innovación produce miedo. Hoy es al revés, queremos cambiar todo, es seguir hablando de reformar, cambiar, innovar. No era así el antiguo régimen. La quietud era lo que verdaderamente se estimaba de las situaciones políticas, económicas, etc. Eso hay que entenderlo, porque cuando llega 1808 y empiezan a venir los franceses, en plan de amigos, porque los había solicitado Carlos IV, que llamaba a Napoleón hermano, etc., pues los boloñeses ven que viene una fuerza que va a contener los desmanes que se producían en la ciudad y en los campos y en los pueblos de alrededor, etc., donde había muchos robos, había un malestar muy creciente, porque se había producido una gran crisis económica unos años atrás. Aquellas tropas que venían muy bien informadas, chavales muy jóvenes, 18, 20 años, a caballo, pues venían a poner orden y venían llamadas por el rey. Y además el rey antes había mandado a los escuadrones, los batallones que había en muchas ciudades, entre ellas Logroño, donde se había creado a mediados del siglo XVIII un regimiento de milicias, pues había enviado a las fronteras y a los mares, que era por donde podían atacar los ingleses. Primero enemigos y luego amigos y liberadores. De forma que el interior de España estaba muy desguarnecido, no había prácticamente tropas. Por eso se acogió muy bien que llegaran los franceses.
ustedes saben ya que llegaron producto del Tratado de Lebrón, que se firmó en finales de 1807, en noviembre, y que pues ya entonces permitía a los franceses llegar hasta Lisboa, donde habían desembarcado los ingleses para romper el bloqueo continental, y por tanto había que apoyar a estos franceses que iban en tránsito para que se apoderaran de Lisboa, como se hicieron, y demás. Y fíjense ustedes, el regimiento de milicias de Logroño estaba por allí, por Lisboa. Luego acabó estando en la isla de León, en Cádiz, pero no aquí. Es decir, Logroño, esta vieja ciudad castellana, estaba de guarnecidas, como tantas otras. De manera que, bueno, pues el día 30 de diciembre de 1807, el Ayuntamiento de Logroño recibió el aviso de que llegaban los franceses, en torno a 1.500 hombres, y había que alimentarlos. ¿Qué se hacía en esos casos? Pues se recurría obviamente a los conventos. En los conventos había muy pocos frailes, había 20, 30, en fin. Y allí, sin embargo, había mucho espacio para que los jóvenes soldados pues, acamparan y montaran sus camas, que por otra parte el Ayuntamiento solicitaba a todos los pueblos de alrededor. En las cuadras, los sitios que se habitaban como cuadras, se hacían pesebreras para que allí las caballerías tuvieran paja y trigo. En fin, llegaban nuestros amigos los franceses. La población se empezó a acostumbrar a que había que llevarles también raciones de carne y de pan para que se alimentaran. Eran amigos. Y el rey no hacía más que mandar papelitos a las ciudades diciendo que venían a ayudar, que venían a solventar los problemas que tenían los españoles y a liberarlos además del enemigo. El enemigo que había sido siempre Inglaterra. Inglaterra siempre, la pérdida del León estaba siempre en el horizonte como el enemigo central contra el que se habían hecho las guerras. Los ingleses tenían Gibraltar ya, habían devuelto a Menorca, gracias a los franceses. Y los ingleses habían vencido en Portugal a los españoles y les habían arrebatado La Habana y Manila, luego se habían devuelto. Pero en fin, había toda una visión general de que fue todo un siglo de amistad con los franceses. Bien cierto es que con los franceses, nuestros primos, es decir, los primos de Carlos IV, los primos del rey, es decir, el guillotinado, en fin, España rompe relaciones con el gobierno religioso, pero Napoleón es un hombre distinto, es un hombre nuevo. Y Napoleón también se puede confiar, porque Napoleón ha parado los excesos de la revolución. Napoleón se ha hecho coronar emperador por el Papa. Y Napoleón ha vuelto otra vez a mantener las buenas relaciones con la Iglesia francesa. Cuando vino a España, Napoleón tenía confesor, había prohibido la marsellesa. No, estos franceses no eran estos herejes de los que se ha pintado luego. Luego se tuvieron que volver un poco más y ahora explicaré por qué, pero al principio no. Al principio, los canónigos de la Redonda, el canónigo Llorente, de Calahorra, incluso el obispo Aguiliano, acogieron muy bien a estos franceses. Y el obispo le dio al general le dio su palacio, que estaba al lado de la Redonda, en ese espacio que había, además de la plaza del mercado, ese trozo un poco irregular, aquí estaba el palacio del obispo. Ahí se hospedó el general, que cuando llegaba lo primero que hacía era la bienvenida, una misa interior. Lo mismo que hizo el obispo de Burgos con Napoleón, cuando llegó luego en persona. Así que, bueno, hubo una buena parte de la Iglesia que pensó que si Napoleón había restablecido el orden en Francia, también podía hacerlo, y es lo que decía el rey. Y la Iglesia normalmente no solía contradecir al rey en un antiguo régimen político. Así que nos ponemos de acuerdo todos, y si además tenemos a los nobles de la ciudad, los regidores perpetuos, los hidalgos ricos, que también quieren orden y seguridad, pues ¿qué más se puede pedir? Que estar protegido con estos amigos. ¿Lo imaginan ustedes ahora? ¿Se imaginan ahora? No quiero hacer un paralelismo y cuidar de nombres, quiero hablar de Jota, por ejemplo, pero vamos. En fin, ustedes imagínense ahora que esto estuviera como se denunciaba en el Código Rural
riojano, que se decía en 1805, así, todo se hurta, todo se roba, todos son facinerosos en los campos, no sé qué y tal. Bueno, pues tenían a poner orden. En enero vinieron más, en febrero pasaron otros, se siguieron alojando en los conventos. La vía del Ebro de comunicación era estratégicamente muy interesante para los franceses porque significaba sobre todo asegurar la retirada si lo tuvieran que hacer, porque los puentes, que es donde se dirigían básicamente, los puentes conocían muy bien, estaban al lado de ciudades importantes, en Haro, en Logroño, en Tolosa. Ese puente estuvo guarnecido hasta el final de la guerra por miles de soldados franceses. Y luego ya, bueno, Tudela y desde luego Zaragoza. Así que la línea del Ebro fue recogida constantemente por tropas francesas, se alojaron mucho tiempo, en fin. Y llegó mayo, llegó marzo. Y en marzo, ustedes saben que los que estaban preparados en el río Pedro y desde luego por una parte del ejército en Aranjuez provocaron un motín muy poco espontáneo, probablemente el primer golpe de Estado de España, de la historia de España. Y esos amotinados que pedían dinero a la cabeza de Godó y el rey lo concedió, luego no se contentaron con eso, sino que acabaron logrando la abdicación de Carlos IV, de su hijo Fernando II. Es el partido fernandino. Fernando ya empezaba a ser el deseado antes de estar en cautiverio, el pretendido cautiverio de Valencia. Fernando es el hombre joven que ha seguido un poco los pasos de algo que era bastante tradicional en la corte de los Borbones, lo que hemos llamado la conspiración en el cuarto de príncipe. Fernando VI no conspiró mucho contra su padre Felipe V, pero un poquito sí. Sobre todo porque estaba harto de la Isabel Farnesio, de la madrastra. Pero Carlos III, Carlos III y María Luisa le conspiraban por la influencia del conde de Aranda, que desde París le enviaba papelitos al príncipe para que lo supiera contra su padre. Y, obviamente, el hijo de Carlos IV, Fernando VII, pues hizo lo propio con el padre. Pero Fernando VII, que como diría su madre luego en el exilio en Roma, diría María Luisa, qué mal hijo nos ha dado Dios. Pues era un tipo pérfido, tan malo. Y un elemento que no le importaba incluir ese barrizal que se formó con los pasquines que luchaban a Godoy de acostarse con la reina y demás, pues no le importó colaborar, a pesar de que con eso dejaba a su madre en muy mal lugar. Pero bueno, cuando VII pasó la historia con un personaje que no tiene ni un biógrafo que hable bien de él. Hace poco mi amigo Emilio Laparra publicó un libro fantástico sobre él, un premio nacional de comillas de geografía, y en ese libro hace años llegamos a un reto a ver, Emilio, si encuentras algo bueno de Fernando VII, y solo he encontrado algo, que es que la segunda mujer decía que era una buena persona, como mucho hemos llegado ahí. Pero bueno, también Emilio Laparra decía que con Fernando VII pasaba como con Franco, que el que le siguió el primer día fue fiel hasta el final, y que en realidad, por lo que fuera, los que le habían sostenido, que eran los españoles, que no todos estaban tan engañados. Algunos ya sabían que se le había propuesto cuando estaba en Francia en el cautiverio que se liberara del cautiverio, que se fugara para lo que se llevaban caballos y demás, y no quiso. En realidad era tan taimado que felicitaba a Napoleón por las victorias que tenía el emperador contra el propio pueblo español. Así que difícil, muy difícil salvar a este hombre. Y ni siquiera la pluma de Emilio, bueno,
pero también difícil comprender el fanatismo al que llegó el pueblo español a partir de 1808. Los franceses sabían que los españoles lo harían todo por su rey y por la religión católica. En eso tenían instrucciones desde que Felipe V llegó aquí, de forma que los franceses conocían muy bien al pueblo español, y en las instrucciones que se le daba a los reyes evidentemente tenía eso. Así que va de suyo. Cuando hicieron los españoles la Constitución de 1812, la religión y la monarquía, la religión obligatoria única que se podía practicar en España. De forma que este es el nexo de unión, ¿no? Con el caudillo, que en este caso es el Fernando VII, pero insisto, apoyado por una masa que llega a escribir, a leer y a difundir un catecismo en el que es lícito matar franceses, es agradarle a Dios y se puede conseguir el cielo. En fin, efectos del fanatismo que llega al conocido viva las cadenas, al restablecimiento de la Inquisición, etc. Pero bueno, Fernando se hace en el botín de Aranjuez, el 17 y el 19 de marzo, con la corona. En Madrid hace una entrada, el ejército una parte le vitorea. Los franceses ya tienen instrucciones del embajador de guardar una prudencia porque Napoleón está pensando qué va a hacer con el trono de España. Y efectivamente, lo que al final va a hacer es sustituir a esta familia que le están dando unas pruebas de mediocridad absoluta por su hermano José I. Lo primero, del que algunos de ustedes seguramente habrán oído decir eso de que bien nos hubiera ido con este rey, que al menos era universitario, había estudiado en la Universidad de Derecho, me hubiera ido mejor, esto es muy bueno, tal. Pues vino a remolque, no quería. Y muchas veces le convenía a su propio hermano por el trato que le daba el pueblo español. En realidad José I era bastante buena persona. No era alcohólico, ni bebía, de botellas por otras razones, y en cualquier caso sí tenía un vicio, era enormemente mujeriego, absolutamente mujeriego. No trajo a su mujer por eso, porque todas las noches tenía bastantes señoritas españolas. Cuando estuvo en Vitoria, una amante que era la marquesa de Villahermosa, se decía: la marquesa de Villahermosa tiene un criterio donde moja la pluma José I. En fin, chistes que se han hecho con Pepe Botella, pues todos, pero ha quedado en el regusto de los españoles, de algunos, esa idea que evidentemente hay que desterrar, porque quién sabe lo que me ha ocurrido, y en cualquier caso lo importante es que los españoles entonces, salvo una minoría, no pensaban así. En cualquier caso, a pesar de todo, la amistad seguía. Algunos ya advertían que era un engaño, sobre todo cuando Napoleón, que dijo que venía a España, se detuvo en la frontera e hizo llegar a la familia real a Bayona. Allí les esperaba. El primero que fue Fernando VII. En Aranda ya le advirtieron, pero en Vitoria hubo ríos en las calles porque había que detener al rey, porque el rey iba a entregarse a Napoleón. Los logroñeses mandaron a un par de regidores, concejales, en una comisión para hacer desamanos a Fernando VII, que era lo habitual, lo recorría cuando pasaba un rey cerca. Se le mandaba una comisión para que en nombre de la ciudad de Logroño se le presentaban sus respetos. Y allí Urquijo y algunos otros intentaron detenerlo, no consiguieron. Y pasó. Luego llegaron los reyes, llegó también Godoy, con su mujer, la condesa de Chinchón, y con su amante, Pepita Tudó. Allí en Bayona se divorció de Pepita Tudó y la condesa de Chinchón. Y siguió viviendo Pepita Tudó, una mujer muy intelectual de una primera línea, que ha dejado varios escritos, correspondencia, cartas. Algunas las publicamos en la revista local, como sea la Rioja. Y Godoy
30 de abril de 1808, y murió nada menos que en 1852 en París. Está enterrado en el cementerio de Père Lachaise con tantos otros españoles, emigrados, exiliados y demás. Hace poco, en el 2002, imagino, con motivo de su centenario, la Junta de Extremadura se planteó que podían repatriar el cuerpo, ya que también Emilio La Parra había escrito una biografía en la que Godoy no aparecía del todo mal, porque era un hombre bastante ilustrado y desde luego todas esas falsedades que hubo en los pasquines o el rey, los horas de la reina, la Trinidad de Tierra, ese tipo de cosas, caían por su peso, no eran verdad. Godoy creó la escuela de sordomudos, Godoy introdujo el método pestalozziano, el gran pedagogo suizo en España. Godoy quiso hacer muchas cosas en un país en el que obviamente la crisis económica lo impedía. Pero no hubo duda, Godoy sigue vivo, no pacientes, su resto. En fin, ya saben ustedes, en Bayona se produce la abdicación final de la completa monarquía y el nombramiento de José I, que está viniendo de Nápoles, y a la vez para darle al pueblo español una especie, digamos, de carta de representación del pueblo, a la manera de lo que había pasado en Francia, pues hacer unas cortes en Bayona, y en esas cortes se va a redactar una constitución. La provincia de Soria, que es a la que pertenecía Logroño. Logroño era la ciudad más grande de la provincia de Soria, porque tenía en esos momentos unos 6.000, 7.000 habitantes, ya pasaría por los 7.000. Y Soria andaba por los 4.000, de forma que Logroño era la más poblada de Soria. Y, en fin, era una gran ciudad en comparación con las ciudades que venían después ya más pequeñitas. Y Logroño nos mandó a Bayona diputados. Soria tampoco. De la provincia de Soria solo los mandó el Burgo de Osma. El Burgo de Osma mandó a los personajes que llegaron, intentaron conseguir lo que pretendían los burgenses. Cuando vieron que no lo conseguían, se volvieron. Lo que pretendían conseguir los del Burgo es que la Universidad Santa Catalina, que había cerrado Godoy, porque había llevado allí un obispo jansenista, pues volviera otra vez a ser restablecida. Y pensaban que los franceses lo harían. Como vieron que no había ninguna intención, se volvieron por su casa. Pero en fin, los sorianos no tuvieron representación. Sí, los de Burgos, que es la provincia a la que pertenecía, la otra parte de La Rioja, Aro, Santo Domingo, Nájera, etcétera, sí tuvieron alguna representación. Y en cualquier caso, allí hubo ya algunos personajes importantes, como por ejemplo el que había nacido en Rincón de Soto, Juan Antonio Llorente, que pasaría luego a ser consejero, como es el primero, y que sería el último secretario de la Inquisición antes de su reposición por Fernando VII. Y el que escribiría, gracias a eso, gracias a que manejó miles y miles de documentos de la Inquisición, el que escribiría luego en Francia una historia crítica de la Inquisición española en 4 volúmenes, que ha sido reeditada hace poco además, y que sigue siendo una obra importante. Algunos dicen en plan de broma, porque algunos de los papeles que vio Juan Antonio Llorente y le sirvieron de él mismo los destruyeron, ¿no? Porque probablemente destruyeron algunas cosas. Pero bueno, eso tiene menos interés que el hecho de que se escribiera ya, después de la guerra, una historia crítica de la Inquisición española por un riojano, un tipo de Rincón de Soto. Bien, pues esta Constitución se iba a aprobar en torno a junio, todo estaba perfecto, iban bien las cosas, había incluso capitanes generales como el de Valladolid, que nos correspondía a los logroñeses,
general Cuesta, que eran afrancesados, el capitán general de Madrid, Negrete, era también afrancesado. Y así en general, también en el ejército había unas ganas de colaborar con los franceses. Hasta que, entre aquí, que ocurre el 2 de mayo. El 2 de mayo. Nada espontáneo. Ya hacía unos días que había reyertas por las calles. Las cifras de asistidos en hospitales nos indican que hay algún enfrentamiento. Empieza a haber sospechas de que la familia real, que va, los últimos miembros ya van también para allá, quedaban en el Infante de Paula, quedaban los del 2 de mayo, provocar la alarma general, que se los lleva, que se los lleva. Y ese movimiento, poco espontáneo probablemente, como hoy se tiende a pensar, porque la noche anterior, cuando había ocurrido el botín del juez, corrió el vino por las tabernas, había más gente en Madrid que venía de los pueblos y todo el mundo esperaba que esos días iba a pasar algo en Madrid. Y en efecto, probablemente el duque de Ver, que había quedado como teniente del reino, de la familia de Napoleón, pues también pensaba que iba a pasar algo. Porque cuando fue a misa a las 8 hizo desfilar de una manera muy chulesca y orgullosa la caballería y más, y eso motivó la frontera. Y cuando se iban a llevar los infantes, pues entonces los primeros encontronazos. El pueblo de Madrid, por las calles, por las esquinas, el grito de muerte de los franceses, se sublevaron solo algunos militares en el parque de artillería, Naoí, Benarde, Ruiz, ya saben ustedes, y solo un poco, no sé, en general, la guarnición permaneció fiel, entre otras cosas porque compartían cuartel con los franceses y los franceses se habían hecho con los manos. Y siguieron las leyendas. El número de víctimas que cayeron en ese momento, que murieron inmediatamente, fue quizás menos, quizás no, fue de largo, menos, muchas menos, que las que murieron realmente. Porque en aquel tiempo las balas no mataban así, como en las películas. Las balas penetraban poco, pero tenían un gran poder de infectar los tejidos, de provocar gangrena. De manera que es bastante frecuente encontrar a los que van a los hospitales que llegan desde el día 2 o el día 3 y que mueren el 9, el 12, el 15. Por tanto, quizás cuando el duque de Vera, estoy intentando recordar, tenía que ocurrir, viene de la laguna de la memoria, pero está ocurriendo nada menos que con el general francés, el duque de Vera, que se llamaba. Bueno, ya saldrá. Pero bueno, se envió una carta al emperador diciendo que sí ha habido mucho muerto. El mucho muerto para el duque de Ver era en torno a 40 o 50 muertos. Al final fueron más de 500. También es cierto que hubo una posterior represión, que es lo que Goya reflejó. No como fotógrafo de guerra, no piensen ustedes eso nunca más. Goya no vio lo que pintó. Goya esa noche de entrada no salió. Esa noche llovía y la lámpara del cuadro se hubiera apagado. Goya interpretó eso, lo que pintó, 6 años después de que había viajado a Zaragoza, había visto los locos de Nuestra Señora de Gracia, había visto los desastres de la guerra. No lo pintó el primer día. Además, si lo hubiera pintado el primer día, no se hubiera ocurrido poner un fraile en los fusilamientos, porque no hubo ninguno que fusilara ninguno por cuenta. Ya hemos dicho que los eclesiásticos y sobre todo los frailes de conventos, y más en Madrid, no se sublevaron. Se enfadaron mucho después, cuando llegó Napoleón y decretó la exclaustración sin salir del convento. Entonces, claro, los frailes introdujeron los partidos de guerrilleros y se enfadaron mucho, claro. Muchachos de 20 o 25 años que tenían la resuelta, pues se montaron en un caballo y se fueron con el cura Merino, con el vecinado.
pero no el 2 de mayo. Lo que pasa es que Goya, como ya había vuelto Fernando VII, ya se conocían, ya sabían de qué tiempo estaba, y Goya tenía miedo, porque efectivamente tuvo que marcharse al exilio, porque había sido afrancesado. Goya había recibido la Orden de la Berenjena, la Orden Real de España, que es una orden que creó José I para condecorar a sus partidarios, y se lo había dado Goya. Y Goya le había aceptado, y Goya era afrancesado, y Goya tenía venido. Por tanto, intentó congraciarse. Pero ni aún así, ni aun haciendo eso, Fernando VII y la camarilla le perdonaron y se tragaron el anzuelo. Porque el pueblo español no era quien había ganado la guerra, ni quien con sus acciones había hecho que los franceses se fueran y volvieran a Fernando VII. Había sido el ejército. El ejército español. No esos 4 desarrapados que se levantaron contra el orden y la autoridad. No hemos quedado que Fernando VII felicitaba a Napoleón por sus victorias en España. Pues es que a Fernando tampoco le gustó aquello. Como no les hubiera gustado a las autoridades, ese tipo de cosas. La vil canalla nació con un cuchillo matando franceses. ¿Pero qué es esto? Ah, es que eso es patriotismo. No sé si es patriotismo. Unos dirán que sí, otros que no. En cualquier caso, parece que con el historiador el que afirma prueba, para que ustedes vean hasta qué punto esto es así. Los grandes cuadros de Goya, no los vio nadie hasta que en 1868 salió Isabel II al exilio y se destruyó a Borgoña. Entonces, el pueblo español vio aquello y comenzó a pensar que ahí estaban los orígenes de la revolución que llevaba años protagonizando, en 1820, en el 35, en el 37, en el 40, y en el 68, pero no antes. Así que esa lección de Goya no nos la suelen dar. Goya está en manos de gente que prefiere hacerlo con el fotógrafo, lo que vio Goya, ese tipo de cosas. Pero Goya, como ha demostrado Jackson en un libro que les recomiendo, Goya político. Goya no fue solamente un pintor, fue un agente de la revolución. Los artistas, cuando se dice es un agente de la revolución, no hace falta que cojan una pistola o un sable, lo hacen con pinceles. Lo hizo Picasso con el río, lo hizo con el fusilamiento. Pero no son meros testigos. En fin, el 2 de mayo se conoció Logroño 4 días después. 3 días después en Mayor. El emperador era la peor noticia que podía recibir, porque todo iba muy bien. Ahora solo faltaba que José I fuera aceptado y que los españoles aceptaran la Constitución. Pero el 2 de mayo lo estropeaba todo. Aún así, el mismo 2 de mayo por la tarde, el capitán general Negrete en Madrid, de los nuestros, felicitó a Milán. Ya ha salido por fin, que de ver, ¿no? Milán, al general. Y todavía tardó muchos días en sublevarse, el general en Valladolid. Se dice incluso que solo se sublevó cuando vio que la gente por la noche, la gente de Valladolid, la vil canalla de nuevo, le había puesto una horca, una señal de lo que le podía ocurrir. Bueno, y en Logroño, pues lo mismo, nerviosismo, una situación de un compás de espera. Pero es en Logroño donde se produce el primer levantamiento de la provincia de Castilla la Vieja, el primer levantamiento de la provincia de Soria y de Castilla, porque es muy temprano. El 30 de junio, los logroñeses se levantan contra los franceses, al grito de Dios Fernando, del rey cautivo, y al grito muerte de franceses. La pequeña guarnición que había aquí, porque los franceses estaban muy diseminados en Miranda de Ebro, en Haro, en el puente de Lodosa, Calahorra, etc., salieron, pero obviamente el general Bernier, que está en Burgos, cuando se entera de lo que ha pasado en Logroño,
donde ha habido además varios muertos, han matado varios franceses, envía un regimiento con 1.500 hombres, 300 caballos, varias piezas de artillería, y Logroño es bombardeado. Entran por el Cortijo, por el camino viejo de Julio, y hay una pequeña resistencia ahí, pero hay algunas víctimas que van a hospital, entonces estuve con un estudiante, bien verdad. Fulanito de tal entró el día 6 cuando llega el general y bombardea Logroño, y murió 4 días después, o lo lógico. Y así contamos hasta 5 o 6. En otros documentos, en otros hospitales, hay también varios heridos y varios muertos que son el producto de las consecuencias de esta represión, después de la cual Logroño quedó en una situación, pues, como ya hemos dicho, los que se quedaron no tenían más remedio y los que se fueron engrosaron las partidas de guerrilleros que empezarían a formarse tiempo después. En principio, los que salieron de aquí se fueron a las juntas que se habían constituido en las proximidades. La más importante de ellas, la Junta de Soto, la Junta de Defensa y Armamento, también la Junta en el Nudo de Osma, la Junta en Soria, y de ahí comenzaban a aparecer ya personajes con un caudillaje natural, que es lo que va a dar el tono distinto a esta guerra con relación a todas las guerras que había habido antes y que hay ahora en los momentos napoleónicos. Es la figura del guerrillero. La palabra guerrillero ha pasado a varios idiomas, en castellano. Se entiende perfectamente qué es un guerrillero en aquel tiempo. Napoleón los llamaba los brigands, o sea, los bandidos. No podía entender que ocurriera algo así. Cuando hablamos de guerrilleros, piensen ustedes que no son 4 gatos pelados, que el cura Merino llegó a mandar más de 5 kilómetros, y de ellos, pues todos los que podía, 600 a caballo. Así que llegan a constituir en un momento determinado verdaderos ejércitos, al punto de que la Junta Suprema, que está ya mandando en Sevilla y después en Cádiz a las tropas patrióticas, los ve como un problema y tiene que poner medidas para regularizar esas partidas, militarizarlas y ponerlas bajo autoridades militares del ejército profesional. Bueno, ¿y cómo se vive esos tiempos iniciales? Pues en una situación terrible, enterándose de todas las noticias más saciadas y funestas. El general Cuesta ha sido derrotado, ahí creo que se firma en el Pisuerga. Los soldados han quedado sin botas, sin fusiles y demás. Es lo que se hacía entonces. ¿Qué se hacía con los prisioneros? Se les descalzaba, se les quitaba el armamento, si eran españoles, a los campos, y si eran franceses, con juramento de palabra que se fueran a Francia. Pero que estaban en alpargatas, ¿no? Y eso ocurría en todos los sitios. En todas las noticias llegaban así. Zaragoza se había defendido en el primer sitio y sufriendo unas grandes calamidades. También llegaban las noticias de Gerona, de Figueras y de otras batallas que no es el caso, ¿no? Pero también llegó en un momento determinado, allá por el 25-27 de julio, la gran noticia de que el día 19 de julio se había producido la batalla de Bailén. Y eso provocó una euforia. Ciudades, pueblos, los más pequeños, se aprestaron para defenderse y constituir partidas, engrosar ejércitos, buscar armas, pertrechos, donde fuera, para hacer frente a Brasil, a los franceses, que además, en un gesto que a Napoleón le odió infinitamente, le reprochó enormemente a su hermano, pues los franceses se ponían en camino al Ebro, a pasar el Ebro para estar seguros, porque temían los resultados, ¿no? José I se hizo almirante de Ebro, con su guardia personal, pero lo de Logroño habían huido los patriotas, de manera que pues el primero se presentó en Logroño, fue recibido por el cabildo,
se le llevó a la Redonda, se instaló en el Palacio del Obispo, y de aquí se le llevó luego a Calahorra. En Calahorra le recibió de mis manos a Francesco, íntimo amigo de Llorente. Se alojaron en la casa de Dragón. Dragón era descendiente de aquellos arquitectos que habían hecho algunos edificios, entre ellos la puerta maravillosa del convento de la Merced, que es el convento de Berrica. Esa era la familia Berrica de Calahorra, alojó allí, luego se tuvo que justificar porque lo había hecho, etc., ¿no? Pero bueno, pues primero pasó unos días por esta región, desde Logroño, Calahorra, etc., volviendo luego a Miranda. Aquí dio algunos decretos. En Calahorra decretó la libertad y que se levantara la tasa que había sobre aguardientes y resolís. Yo he dicho alguna vez que como eso se comercializaba en botella, mientras el vino se comercializaba en pellejos, que eso sería la causa de que me llamaran Pepe Botella. Pero últimamente Gerard Kifur me dijo que era José Luis, que los ingleses le sacaron el mote de Pepe Botella y que se lo sacaron anterior. Así que, pues no vamos a pasar tampoco por eso la historia, ¿no? Pero bueno, conviene decirlo porque es interesante que ya entonces los intereses de los aguardenteros, vinateros, estaban siempre, eran valorados, ¿no?, por las autoridades. La Rioja se distinguía desde 3 siglos atrás por el vino y el comercio del vino, los arrieros que negociaban con vino, que hacían que Aro, por ejemplo, tuviera otro tono que una ciudad castellana, mucho más apagada y mucho más austera. Cuando pasa a Jovellanos por Aro, se extraña de varias cosas, ¿no? Primero le queda pescado fresco. Claro, pues, traen los arrieros, el viaje de retorno, cuando dejan el vino en las ciudades del País Vasco, y traen pescado fresco que trasladan en carros que tapan con paja y helechos y demás, y que lo cubren con hielo que cogen de las riberas por los pueblos por donde van pasando por la noche, lo cubren con nieve, viajan por la noche, etc. Y así puede haber pescado fresco en Aro. Pero Jovellanos también se extrañan. Corren en Aro los paños ingleses como en Gijón. Claro, que los ingleses estaban vendiendo paños y metiéndolos de contrabando. Paños de algodón, en competencia con la buena lana y los tejidos de lana españoles, pero claro, era la moda de aquello. Había paños ingleses en Aro y había un buen mercado, y ahí comían muy bien Jovellanos. Solo le preguntó una cosa, que por la noche tuvo chinches en la cama y escribió: esta noche chinches, puxa Asturias que no les conoce. En fin, Logroño le dio una impresión también de una ciudad próspera, rica, pero faltó a la mujer riojana porque dijo que no era guapa. Y en segundo lugar, hay que tener en cuenta que era un ilustrado, un hombre de estos ilustrados, ¿no? Cuando llegó a Logroño escribió el primer día muchos conventos: convento del Carmen, de la Merced, de San Francisco, de Valcuera, casa de la Inquisición, no la que ahora ustedes piensan que es la casa de la Inquisición, que nunca lo fue, es la casa del secretario honorífico de la Inquisición. Lo que prueba que ser un miembro de la Inquisición era una cosa prestigiosa en el tiempo, porque uno hasta se lo ponía incluso y se pintaba después de su casa. No, la casa de la Inquisición que destruyeron los franceses, en esto un poco más tarde, ya veremos, estaba un poco más allá de la puerta del camino, la puerta la última puerta, la puerta que llamamos nosotros la puerta de Rebellín, un poco más allá, un poco más hacia Lobos. Ahí estaba la casa de Inquisición, que había sido la antigua casa de la penitencia del 1570, cuando vino el tribunal a los órdenes de Calahorra. Pues mientras toda España estaba en una campaña de infuria para echar a los franceses, después de Belén, Logroño y Villa de San Juan. Pero esto se interrumpió a partir de septiembre-octubre.
las partidas se llegaron desde Soria, Logroño hubo preparativos de guerra, también más en Calahorra, en fin, aunque aquí tenían el grueso de los franceses, podían moverse menos, y hubo una acción en torno al río, el Fuerte Mayor, Navarrete, esta línea del río Estalaro, siempre pues expuesta a pequeños combates y demás. Pero, claro, Napoleón estaba ya en la frontera y llegó a Bayona con 100, con 50.000 y hasta 200.000 fueron entrando luego águilas del imperio, la gente más curtida de las batallas europeas de Algeciras y Jena, en fin. Y esta gente venía siguiendo el plan de Napoleón de llegar cuanto antes a Madrid, para que no pasara como en Zaragoza, entre otras cosas, para que este patriotismo exacerbado que veían los españoles y demás no provocara una reacción en Madrid que hubiera podido llegar pues a Tibera y se lleva a la capital, como le iba a pasar después en cualquier cosa. Por tanto, había que lanzar la caballería uña de caballo a toda velocidad para llegar. Efectivamente, se presentó en Burgos, batalla ramonal, pasó rápidamente, llegó a Burgos, obispo de la catedral, siguió hacia Aranda de Duero, mandó desde Aranda a una división que había que cubrir el flanco del Ebro, donde temía posibles problemas en la retirada, y mandó al general Ney que entrara para auxiliar al general a otro general francés que va hacia Tudela, que es donde al final va a tener lugar la batalla de Tudela. Si no recuerdo mal, el 23 de noviembre de 1808. Ney saquea el Burgo, saquea Soria, pasa por Logroño, toma Logroño y se entretiene tanto que no llega a tiempo a Tudela. Pero en Tudela están el grueso del ejército francés y allí se enfrentan con Palafox por un lado, al norte del Ebro, y con Castaños al sur. El resultado es la derrota de las tropas españolas en Tudela, en torno a 90.000 hombres concentrados allí. Una de las batallas con más número de tropas y una batalla definitiva, porque los ejércitos quedan diezmados y a Palafox se le ocurre una idea que no figuraba en los manuales: refugiarse de nuevo en Zaragoza. Así se inició el segundo sitio, que duró 4 meses, casi. Y ese fue terrible, terrorífico, porque el hambre y el tifus acabaron con la población, no sé cuántos miles de muertos. El nombre de Zaragoza resonó en todo el mundo. Y, en fin, los grabados que hay nos recuerdan a los bombardeos de las ciudades europeas en la Segunda Guerra Mundial. La destrucción de Zaragoza fue algo inusitado, no se había visto de tiempo atrás, y la locura de la gente en las calles, los locos del Hospital de Nuestra Señora de Gracia deambulando, la gente sin casas y todo esto, pues, en fin. Pero Palafox es venerado en Zaragoza y está enterrado en el Pilar. Nunca un ejército se debía meter en el poblado, debía, sobre todo si iba derrotado, debía escaparse para dispersarse y luego concentrarse en su momento, que es lo que hizo Castaño. Castaño se fue por Águeda. Algunos soldados de Castaño los encontramos en el archivo municipal de Autor, porque Autor tenía un hospital bastante grande y ahí encontramos soldados, pero incluso también soldados portugueses, soldados ingleses. Y, en fin, Castaño se dispersó, incluso Castaño estuvo luego en la preparación de nuevo de cualquier ejército, de cualquier, hasta el final, hasta los Aratines, donde también está presente el héroe de Bailén. Pues después de la batalla de Tudela, ya, y de la batalla de la llegada de Napoleón a Madrid, Logroño vuelve a quedar, y en este caso ya vuelve a quedar bajo la autoridad francesa, encargada directamente a un corregidor que se llama Juan Ramón Ruiz de Pazuelos, un afrancesado que huye luego a Francia con el ejército francés, vive allí, luego vuelve. Sé que alguien en el País Vasco, la Universidad del País Vasco, está haciendo una tesis sobre él, y me encantaría saber más cosas, porque yo sé poco de él, pero parece un personaje interesante. Recibió la Orden de la Berenjena, se fue a Madrid a
que se le pusiera directamente José I, volvió luego, y tuvo un pequeño periodo en que las guerrillas entraron en Logroño, de Soto Cameros, allí vieron los Cuevillas, el padre y el hijo, el Olga, el cura Merino tuvo alguna correría por aquí, y en fin, las grandes partidas ya muy engrosadas, una vez que ya se había perdido todo, y en el año 1809, salvo estos periodos de terreno, de las partidas que entran y cuando los franceses vuelven, a ver si tienen que marchar, viven sobre el terreno, pertenecen a la Junta de Soto, que luego se juntará con otras juntas para constituir la Junta de La Rioja, mientras se hace propio con la Junta de Soria. La Junta anda huyendo y ocultándose, a veces está en Molina de Aragón, a veces está en Deza, a veces está en Erce, en fin, bajan por la noche, le dejan un papelito al alcalde afrancesado o no, diciéndole para mañana dejar la ermita de tal, tantas pajas, tantos sacos de paja, tantos sacos de cebada, 4 corderos y 2 mulos. Y el alcalde, por otra parte, le están pidiendo a los franceses que usted nos tiene que entregar a tanto por habitante, pues tanto en tal, tanto en cual. En Logroño los franceses llegó un momento en que tuvieron que echar la mano de la plata de las parroquias y hicieron una estimación de lo que cada parroquia tenía que entregar. La Redonda tanto, Palancia tanto. Los cabildos se opusieron, los cabildos hablaban de que, en fin, ya habían dado anteriormente, era verdad, pero al final una buena parte de la plata, la que no era necesaria para el culto, acabó en manos francesas. Hay un estudio de María Carmen Sobrón, hace tiempo ya, fue profesora de Instituto Sagasta, en que hay una contabilidad, ¿no?, de los gastos, las pérdidas que supuso la guerra de la independencia en la ciudad, que evidentemente quedó exhausta. Luego los franceses, cuando llegan en 1811, comienzan a tener algunas pérdidas, era imposible mantener un ejército que tuviera que hacer también labores de gendarmería contra los partisanos, contra los guerrilleros. Por otra parte, los ingleses avanzaban por Wellington, se iba a producir la batalla de los Alapiles. Llega un momento en que la situación de confusión, de desgaste de las tropas, de falta de moral, llega a tal extremo que se piensa en Logroño como una plaza fuerte para proteger una posible retirada, y las brechas que se habían abierto en la muralla, las ruinas que ofrecía de tiempo atrás, los postigos y puertas que se habían abierto donde había venido la gente y demás. Las murallas en Logroño ya tenían un poco valor, pero existían murallas, la ciudad perfectamente amurallada. Pues los franceses hacen venir a gentes de los pueblos y a los mozos que hay en la ciudad, les obligan a trabajar reparando las murallas. Logroño se fortifica en 1811, teniendo una posible retirada y haciendo que la ciudad sea muy fuerte para los franceses. En fin, 1811 fue un invierno horroroso, el hambre se cebó en las tropas. Pueden imaginar ustedes lo que hacían franceses o españoles cuando encontraban un pequeño mazo de corderos, pues comérselos, pero lo mismo lo podían hacer con un burro o con lo que fuera. En 1811 no hubo transhumancia. Los rebaños trashumantes ya no trashumaron, se quedaron en los extremos. Los pocos que quedaban, piensen ustedes que después de la guerra, a pesar de que se reanudó la transhumancia, ya la lana merina dejó de ser el oro blanco español, y por eso sobrevino la crisis de Cameros y la primera gran emigración de muchos pueblos. En la vertiente soriana, la emigración se paró, se fueron las ovejas y luego se fueron los hombres. En la vertiente riojana se fueron las ovejas y los hombres aún resistieron. Transformaron batanes de textil en molinos harineros. En Soto hicieron una fábrica de chocolate. Aún resistieron haciendo mantas e incluso colchones, lana para colchones con la oveja churra. En Escaray aprovecharon la Real Fábrica de Paños. Todavía Munilla tuvo producción, pero ya a partir de ahí ya nada fue igual. ¿Cómo se puede construir un Estado nuevo? Un Estado como el que se pretendía, el Estado liberal,
teniendo en cuenta lo que había ocurrido en la guerra. Los incendios de las ciudades, Soria fue igualmente destruida, en este caso por Durán. Cuando entra en marzo de 1812, el general Durán, que era de Cervera del Río Alamo, tiene que salir porque vuelven otra vez los profesores franceses y ellos son menos. Le van a derrotar. No puede hacer más que hundir las murallas de Soria y hundir conventos e iglesias para que los franceses no las utilicen para el resguardo de las tropas, de las caballerías y para almacenes para grano y para paja. Les deja la ciudad lo más esquilmada que puede, lo más destruida que puede. Pues el huevo de Osma, los saqueos, el incendio de Almazán, en Berlanga lo mismo. ¿Cómo se puede reponer luego un país de estos destrozos, de una guerra que sin embargo no ha dado esa impresión, no aparecen los manuales como una de las causas del atraso y las dificultades para el establecimiento del nuevo régimen en España? En fin, pues volviendo a Logroño, nos queda la última fase de la guerra. Los franceses se fueron al final. La batalla de Vitoria fue definitiva, si no recuerdo mal, el 21 de junio de 1813. José I va cargado el equipaje del rey José. La verdad es que la mitad de los historiadores sobramos habiendo contado todo esto Pérez Galdós, pero bueno, el equipaje del rey José de Don Benito. Pero en cualquier caso, en esa batalla había muchas tropas francesas y una buena organización. A Wellington le vino muy bien, a pesar de que los ingleses luego dirían que los guerrilleros españoles, más que haber ayudado a ganar la guerra, casi la habían entorpecido. Ya saben ustedes cómo son. La guerra, la península, la ganan los ingleses. Son nuestras ilusiones, porque la historiografía, la inglesa en esto no perdona, ni cambia. La ganan los ingleses. Y Longa, Longa no se salva. Longa se escondía mucho por el Caray, por aquí. Pero ya el cura Merino, que después además fue carlista, bueno, ya mal asunto, Y, en fin, pero fueron los guerrilleros los que le señalaron a Wellington, por una parte, por dónde se podía atacar mejor en Vitoria. Llegaron a Vitoria por donde no se los esperaban los franceses. Y por otra parte, el alcalde de San Vicente de la Sonsierra, que tiene una calle en Vitoria y casi nadie sabe por qué, pues resulta que vio las tropas de Claus Seol, que era el general que mandaba en Logroño, Haro, Calahorra, y que tenía que haber ido a Vitoria y haber estado allí, pues si hubiera estado allí, pero el alcalde de San Vicente de la Sonsierra, viendo la acumulación de tropas que había en su pueblo y que iban a pasar a carretera a la Vitoria, pasó a donde estaba el campamento de Wellington y le advirtió de la concentración. Claus en esos momentos podía tener 5.000 o 6.000 hombres, que hubieran nutrido más todavía los contingentes franceses. Con lo cual, Wellington adelantó un día la batalla y Claus se quedó aquí. Luego ya no pudo ir a Vitoria, porque Vitoria estaba tomada por Wellington y los españoles, y se volvió a Logroño. Se despidió de nosotros el día 24 de junio, fue a Calahorra, después se fue a Tudela y se marchó a Francia por Canfranc. Ya despejado el Valle del Ebro, llegó el momento en que el hospital, los que aparecen en el hospital, empezaron a llegar a Logroño soldados de todos los sitios de Europa, pero muchos ingleses. Hubo un tiempo, unos 3 meses, en que hubo muchos soldados aquí, que ocuparon de nuevo los cuarteles, los conventos, etcétera, para poder sobrevivir. Y tuvieron que vivir de nuevo también sobre el terreno, como habían hecho los franceses, y tuvieron los logroñeses que alimentarles y darles trigo, darles centeno, darles paja, darles tal. En fin, es muy divertido porque el otro día en el archivo encontramos que al hospital habían entrado, y no es una equivocación, 2 soldadas, es decir, 2 mujeres que iban vestidas de soldadas. No serían las cantineras. Habían cogido un uniforme y se lo habían puesto.
Claro, podía ser. ¿No han visto la película El pianista? Cuando el tío se coge el abrigo de un muerto alemán y llegan los soviéticos y lo confunden con un nazi y le van a disparar. Pues, ¿por qué no? Pero en cualquier caso nos aparecen unas mujeres enfermas, heridas, que van al hospital y ponen soldada, y después soldada, no soldada. En fin, el tránsito de tropas, la confusión, pero también algo que responde a lo que había sobrevolado casi por España desde 1808 y que responde perfectamente a la mejor definición de este periodo, que es la que dio el conde de Toledo cuando publicó su libro Historia del levantamiento, guerra y revolución de España. Levantamiento, ya lo hemos visto, la guerra ya ha terminado. ¿Y la revolución? Ah, claro, es que se trataba de hacer la revolución. Es cuando el 30 de mayo de abril, el 2 de junio y el 3 de junio en Soria, el 4 en Berlanga, la gente se echa a las plazas y las calles a viva Fernando VII, viva España, muerte de los franceses. Es que quieren también que haya algunos cambios en una estructura que venía fallando desde mucho tiempo atrás. Y algunos se han afrancesado, otros no tienen más remedio que echarse a las armas y al monte, pero otros se van a Cádiz. Y en Cádiz se convocan las Cortes. Unas Cortes que iban a estar, evidentemente, y haciéndolo honoríficamente, con su presencia, por el rey, con el rey y la religión. Entonces, si no, no se podía hacer nada. Pero unas Cortes que comienzan a gobernar, a decretar decretos de disolución de los señoríos, decretos de abolición de la Inquisición, decretos que afectan a la propiedad del clero y que luego se plasman en la Constitución de 1812. En Cádiz hay un riojano de San Román de Cameros, que obviamente representa a la provincia de Soria, que es Manuel García Herreros. Hace unos años le hicimos un homenaje aquí, y hay alguna publicación, una de ellas de Rebeca, en fin, voy a acabar ya, No les quiero pensar, porque si me canso yo, seguro que ustedes están más cansados que yo. Y Manuel García Herreros, que apodaron el numantino, porque era de Soria, bien por los numantinos, porque tenía un verbo muy bien, pero también porque comenzó una vez un discurso diciendo: soriano, yo moriré como numantino, defendiendo, o sea, ya el numantino. Bueno, el numantino es un personaje peculiar, es uno de los grandes liberales de Cádiz, a diferencia del otro que representó, en este caso un poco más próximo, porque se trata del obispo de Calahorra, el obispo Aviliano, que en octubre abandonó la diócesis, se marchó al sur y al final acabó en Cádiz de diputado en las Cortes. Eso sí, fue el diputado más conservador, más carca posible. Se opuso a todos los decretos de libertad de prensa, a favor del establecimiento de la Inquisición, etc. A diferencia de nuestro numantino García Herreros, que al fin conseguimos que tuviera una pequeña placita en Logroño. Sí, Cuca Gamarra inauguró esa plaza hace probablemente 4 o 5 años. Y tiene una placita en Logroño, Manuel García Herreros. Y también una plaquita en Cádiz, donde si ustedes conocen Cádiz ya se habrán dado cuenta que no cabe una placa más. Cada centenario de la Constitución, cada país que envió, incluso los americanos que enviaron diputados, cada personaje de un pueblo, el gremio del farmacéutico de no sé dónde, todo el mundo ha puesto la plaquita en Cádiz, recordando el gran momento, el primer momento constitucional de España, el de 1812. ¿Qué pasó en Logroño? Pues de todo. Pasó de todo. Primero, se obligó a hacer elecciones municipales de acuerdo con la Constitución. Se hicieron. Hubo un primer alcalde constitucional. Llegó la victoria de Fernando VII
y ya se anunciaba el manifiesto de los persas y luego el golpe del general Elío, que hizo que Manuel García Herreros tuviera que salir, exiliado, etc. Ya se anunciaba, por tanto, se restableció el ayuntamiento que hubo antes de 1808, el de Soso y Andía. ¿Se quedó ahí la cosa? No. Ocurrió como en el Burgo de Osma, en los dos sitios. Lo que pasa es que en el Burgo de Osma el escribano prácticamente lo retransmite en directo, y el Logroño solo nos dice que se ordenó quemar la Constitución en la plaza. En el Burgo de Osma el escribano va anotando cómo pone la Constitución en una mesa, cómo le dan fuego entre emitores de la multitud. Y eso casi es todo. Han ocurrido demasiadas cosas en 6 años. No sé qué conclusiones sacar, pero quizás la más importante es que la guerra causó probablemente tantos muertos como la guerra civil o más, pero que duró el doble, y que España tenía entonces como 10, 11 millones de habitantes, y la sangría demográfica se veía todavía en la pirámide de poblaciones, es que hacemos referencias 30 años después. Los efectos eran todavía visibles 30 años después. Así que fue una guerra dura, fue trágica. Logroño no tiene acciones, ni La Rioja en general, acciones restallantes de guerra dura, pero hay una constante lucha, constante enfrentamiento, un entretenimiento de grandes cuerpos del ejército francés que tienen que estar aquí pendientes de estos chinches riojanos que se meten por cualquier sitio, que escapan luego por los valles y que han logrado al final, junto con los restos de ese ejército tan diezmado y tan masacrado batalla tras batalla, ganar al amo de Europa. Aquí lo ganamos, le ganamos los españoles. Y bueno, en lugar se le había ganado, porque en Rusia en realidad quien le ganó fue el general Invierno. En fin, esto ha sido todo. Si tiene alguna pregunta, encantado. Muchas gracias. Bien, gracias profesor por tu docta y documentada exposición. Si hay alguna pregunta ahora que quieren hacer ustedes, se abre el turno. También fue ayudada por Inglaterra, ¿no? Por lo que ha dicho. Bueno, No solamente fuimos los españoles los que nos defendimos. Sí. La ayuda inglesa es absolutamente eficaz, además. O sea, sí. Incluso hay algunos episodios muy conocidos, muy románticos, ¿no? De la lucha de los ingleses y batallas donde fueron decisivos. Bueno, como de Panjó, Ciudad Rodrigo, Astorga, todos estos sitios. En ese caso ganamos, pero luego en la guerra civil perdimos a pesar de... Sí, se pierden las guerras se pierden, sí. No sé quién gana, quién no gana, pero... Eso lo saben mejor las mujeres y las madres. Eso lo hacen mejor de lo que... ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Si se llora por los dos lados muchas veces. Las lágrimas se dan muchas veces. Y eso es muy de la sociedad. No. Yo creo que hoy en día, cuando los franceses se enfrentan a este espectáculo, por ejemplo, que digo ya René Imes, que es uno de los grandes especialistas, acaba de publicar, yo tuve la desgracia de estar allí. Son memorias de los soldados franceses que vinieron a España. Un clochazo así, publicado por el estudio de historia militar de España. Y cuentan estos muchachos. Lo curioso es que luego vinieron algunos con los científicos de San Luis. Bastante a lo contrario. Pero les cuentan las penalidades que habían sufrido y demás. Y se acaba de publicar
publicar también otro libro sobre la ayuda que los polacos dieron a los franceses. Porque Napoleón, cuando llegó a Polonia, el gran ducado de Varsovia, y prometió a los nobles, a la nobleza polaca, que establecería las respostólitas del reino de Polonia, que había sido dividido entre rusos y alemanes. Por eso, miles de jóvenes de la nobleza polaca se alistaron en el ejército y uno de los primeros lugares donde combatieron fue en España. Hubo que decirle al alcalde de Zaragoza, cuando se hizo una conmemoración y se hizo una representación y vinieron los polacos a Zaragoza, porque claro, el alcalde se exaltó el valor de las tropas polacas. Yo dije que eran los enemigos. Pero en cualquier caso, el libro que ha publicado Cristina González Caizar, que es conocida profesora de la Universidad de Varsovia, de San Vicente de la Sonsierra, y casada con un exministro polaco, pues el libro es una preciosidad, porque pone de manifiesto cómo los polacos, enrolados con Napoleón, se dieron cuenta que los españoles luchaban por lo mismo que ellos. Los españoles por su independencia y los polacos por el establecimiento de su viejo reino. Y además, eran católicos, se llevaban la cruz, y eso provocaba. Hay algunos relatos muy interesantes. Por otra parte, Cristina ha tomado relatos de las fuentes españolas y relatos de las fuentes polacas y los ha contrastado. Y claro, pues lo mismo. Si Wajda, el gran director de cine, hubiera dirigido la película Cenizas, en vez de basándose en el manuscrito hallado en Zaragoza, en lo que realmente cuentan las fuentes españolas, no hubiera producido esa película, que está llena de escenas truculentas en que un español mata no sé qué, luego un francés mata al fraile, le saca las tripas, sube hasta el púlpito para matar al cura. Si hubiera habido más versiones que esas versiones ya muy tipo romántico, ¿no?, de exaltación, de heroísmo, de santa, que son dadas las personas una vez que han pasado los hechos, cuando uno se va volviendo viejo, pues la película hubiera sido menos. La película Cenizas es uno de los testimonios de las mejores películas que se han hecho sobre la guerra de independencia, a pesar de esta versión un tanto exagerada. Por favor. Es verdad que saquearon tanto los franceses, bueno, cualquier sitio que vas a visitar, se lo llevaron los franceses, se lo quitaron los franceses. Sí, pero ya he dicho que José Joaquín Durán, cuando entró en Soria, tuvo que destruir conventos, murallas y todo para que los franceses, cuando volvieran, no pudieran atacarlas. Sí, es cierto. Los franceses tenían que albergarse en los conventos y la oficialidad en las casas. Seguíamos con el mismo sistema de alojamientos que había habido en el antiguo régimen. Los oficiales no iban a los conventos, los oficiales eran alojados en las casas de los vecinos más ricos, que en muchos casos acababan hartos también, claro, obviamente. Pero los conventos fueron saqueados, pero quiero decir, no de una manera escandalosa, no a lo loco. Es que cuando se saquea el Burgo, el general que manda la tropa toca la trompeta y dice orden de saqueo. Y el saqueo continúa hasta que se vuelve a tocar la trompeta y dice se acaba el saqueo. Es que ahora a la tropa se le da la orden de que podía saquear. Pero cuando la población se marchaba del pueblo, ahí cuando se producían en algunos casos esos episodios que lo iban a provocar la ira y la venganza. Un cura merino se cuenta que él había visto cómo mataban a una muchacha de su pueblo y por eso se marchó al monte. Porque en algunos casos jóvenes de 18 o 20 años, pues si había una chica la violaba, pues este tipo de cosas se contaban. Obviamente iba increciendo el odio contra el francés, que se trataba de alimentar por otra parte. Pero es verdad, la plata de las iglesias era necesaria para poder pagar la guerra. Los graneros que podían tener, o las bodegas que podían tener, las iglesias, los conventos, ¿por qué los tenían? No porque los frailes les gustara el vino, sino porque los frailes tenían muchas tierras y entre ellas tenían viñas. Además, recibían el diezmo del vino. La iglesia se financiaba con los diezmos de las primicias y los diezmos se pagaban en especie. Un convento tenía aquí a lo lejos
unos trozos donde metían la cebada, el trigo, y iban llevando los parroquianos, o una iglesia, o un parroquiano. Eso luego se hacía dinero, se vendía por el mayordomo y se repartía entre los curas de su salario, pero ese era el sistema de financiación de la iglesia entonces. ¿Qué ocurría? Que tenían vino la bodega, porque lo vendían, una parte lo dejaban para pagar con el salario, porque siempre el jornal iba acompañado de un cuartillo de vino, siempre, como ha sido hasta hace poco. Pero no quiere decir que los frailes estuvieran en la cultura del vino, que los del monasterio de San Millán, no, los frailes y los curas bebían agua, pero tenían el vino para jornales y para venderlo, para sacar dinero, lo mismo que los demás productos que teníamos los viejos. ¿Alguna pregunta más? Sí. Yo he leído que en la acción de Logroño del 22 de septiembre hubo alrededor de 200 bajas francesas, de muertos heridos. Eso es muy exagerado. Son muchas, ¿no? Sí, los que saben de eso, Argemiro Calama, Arsenio, que hay una tesis doctoral hace poco sobre el regimiento de Numancia con el batallón de los de Tacuenca, y Pisa, que iban con Durán, que son los riojanos, que son los que participan en esa acción, dicen que eso es muy exagerado. ¿Y dónde está ubicada realmente esa escaramuza? Pues no lo sé, pero cerca de Logroño, ahí por donde entraban siempre, por el cortijo, porque no entraron nunca por el puente de piedra. Y luego también he leído el combate de Nalta, sí, que fue destruido. Sí, en ese momento también, ¿no? O es después, es en diciembre lo de la... Es posterior, a diciembre. Posterior a la acción de Logroño. Sí, pero eso había bastantes tropas, algunas formadas en Alda, sí. Y claro, la guarnición francesa tiene... Sí, las que se remontaban una luego. serie de cañones, Sí. salieron todos por los montes de Guayana. Claro, y se iban a refugiar a los montes, pasando incluso a Vinuesa, por el puerto de Santa Inés y... Pero tampoco he encontrado cifras de... No, es que no hay mucho más, porque son partidas que no llevan nada. O sea, son irregulares, completamente irregulares. Son guerrillas. Claro, no hay registros en muertos en las iglesias. Se cuentan luego. Muchas historias que se cuentan, por ejemplo, el levantamiento de Logroño y el posterior bombardeo, los cuenta un alcalde en 1813. La primera acción, la del 6 de junio, el que mejor lo recuerda es un alcalde de allá por 1813, así que eso que citamos todos. La acción del 6 de junio. Yo siempre tengo oído, no sé si es verdad, pues lo pregunto, que en las actas del ayuntamiento pleno se llevaban franceses al final de la cantina. ¿Eso es así? ¿Cómo es que no? No. Las actas del ayuntamiento lo que ocurre es que llega un periodo en que ya no hay más actas, a mediados del 9. Hay un periodo en blanco, no recuerdo que hay. Después hay otro periodo en que vuelve a haber actas y hay otro periodo en blanco luego, en 1810. Esos dos periodos en blanco. Lo que sí ocurrió es que hace tiempo faltó un tomo en el archivo, pero afortunadamente llegó un paquete por el correo sin remite, el matasellos era de Zaragoza y apareció ese tomo que afortunadamente está en nuestro archivo. Esto lo sabrá seguramente Fede mejor que yo, ¿no? Sí, exactamente la historia, pero sí que apareció y los historiadores no somos muy morbosos de verdad. Como además están en cualquier papel y uno no puede fiarse de la memoria, tiene que ir a comprobarlo todo luego, pues bueno. Pero sí, eso lo damos así. Y el periodo en que faltan las actas, pues es el periodo en que Aguilares se ha marchado a Madrid, posterior, deja aquí un interino y posteriormente cuando hay esas acciones, esas escaramuzas, en que llega el que ha propuesto la Junta de Soto, luego la Junta de Soto riñe con la Junta de Arnedo, hay un tal Colmenares que es el intendente de la Junta de Soria que tiene otro candidato y aparece el otro candidato, luego se separa eso y aparece de nuevo otro periodo en blanco, pues claro, es que la gente cuando está en guerra no escribe. Así que probablemente ese periodo de la acción de septiembre, ahí están las actas en blanco, no se cuentan nada. Desde más o menos agosto hasta finales de año, no se cuenta nada. No está nada.
recuerdo de esta época y del paso de los franceses, era un hermano de Nájera, del monasterio Santa María la Real, por todo el trastorno que se hizo a su conjunto arquitectónico del claustro, por el uso que se hizo además de todas las instalaciones a las que antes hacía referencia, de las bodegas, de los silos, etc., ¿no? Que incluso produjo que los benedictinos se tuviesen que marchar de Nájera a uña de caballo, como que dice, hacia la zona de Soria, y estuvieron 4 años felices. Se habían marchado antes, se marcharon antes. Se marcharon con los decretos de Napoleón en Chamartín, desclaustración de los frailes. Es entonces cuando los soldados napoleónicos ya son titulados de herejes, de anticatólicos y de sacrílegos, etc. A partir de ese momento. Pero esos son los decretos de Chamartín. Sí. Los San Prudencio también los de San Prudencio de Montelapiz también se fueron. Sí, no, todos se fueron. No, sí, la desclaustración fue prácticamente general. Sí. Luego volvieron. Pero ya no fue igual. La vuelta ya no fue igual. Ya no había los medios que habían tenido para mantener, lo que hemos dicho, la financiación. Porque los diezmos a partir de la independencia se defraudaban todos. Que la gente estaba tan empobrecida que no podían hacer frente a los pagos. Y a partir de los años del atrienio, de nuevo se abolieron los diezmos, vuelven otra vez en el 23, pero ya no hay... En fin, son tiempos en que la reducción del clero es enorme, la disminución en conventos y parroquias. Pues pasamos de tener parroquias con 15 o 20 curas, como puede ser Cenicero, el mayor, Navarrete, primero 15, 20 curas, 25. Pues pasamos luego, en torno a 1825, a tener 2 o 3, y luego el párroco y el conjunto. Y al final, pues el subsidio del multiclero, como se ha desamortizado toda la propiedad eclesiástica, pues para mantener el culto y el clero, los moderados establecen el subsidio, que ha sido pues, prácticamente el origen de las perfecciones que siguen teniendo los clérigos a través del origen. Pero él se cuenta de lo importante que es esto. Hasta ese momento la Iglesia se financiaba de abajo arriba. Por tanto, un cura estaba en comunión con sus parroquianos. Si el año era malo para todos. Si se caía un pedrisco y ese año no había vino para el tiempo. Así que el cura vivía en consonancia con las necesidades de la gente. Por eso el anticlericalismo español no fue nunca contra los párrocos, fue contra los frailes. ¿De quién se ríe Goya cuando pinta al fraile Barrigón de misa y del fraile? El fraile tiene mala fama, pero el párroco no. El párroco hace una cosa muy importante, que es ayudar a quien morir. Y está de acuerdo, está en contacto con la gente, con sus problemas. Y vive de una forma natural. Y eso después, cuando es el Estado el que paga, y los curas ya vienen del seminario, y empiezan a ver, si me voy a este pueblo que es más pequeño, a este otro que es más grande, que van a pagar más. Y entonces eso desconecta mucho a la gente de sus curas. Pero el cura en el antiguo régimen es otra figura distinta, figura que nosotros ya podemos imaginar. Ese cura del siglo XIX, del siglo XX. Es una figura muy, muy distinta. ¿Alguna pregunta más? Porque la Junta de Soto, cuando tiene que pasarse, creo que han quedado muy impulsivos de los franceses en el Lamero. ¿Que todas? Ah, sí. No, por ahí no pasaba. Daba la vuelta, encaraba por la lega. El párroco de la Odosera escribió en el libro de la Iglesia, sí. En el 9, una tropa de 500 franceses que eran por la noche ante el chivatazo de que la Guillermo Mina había ido allí. Sí. Emboscadas de ese tipo. Saquearon la iglesia de la Odosera, levantaron las tarimas, limpiaron las casas que se llevaron la plata y el mundo termina. Y gracias a Dios que no quemaron la iglesia. Esa fue la instrucción. Sí, sí. Emboscadas, acechos. ¿La Guillermo Mina anduvo ahí? Sí, claro, sí. Mina pasaba lejos, pero Mina es un hombre, es un tipo
extraordinario, porque conocía el terreno y tenía apoyos en todo el mundo. Gente que le podía proteger en todas partes. Mina estaba mejor, era el que mejor informado estaba de todo el norte de España. Lo sabía todo. Tenía espías en todos los sitios. Y se movía con una rapidez. Mina es impresionante. Ahí están las memorias de la condesa de Espot, hay muchos libros sobre esto, de ese tiempo, sobre Mina. Sí. ¿Alguna pregunta más? Bien, cerramos hoy la conferencia, les esperamos mañana, que mañana se hará la batalla de Nájera, pues la dará doña Concepción Fernández de la Pradilla, que espero que les interese y les esperamos aquí. Y tengo que hacer una matización, no me apellido Malumbres, sino me llamo Marcos y mis apellidos son Gutiérrez, nada más que así. Muchas gracias por su exposición.